Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nuevamente estamos reunidos en este día domingo, día de la escuelita dominical, y tengo una sorpresa para ustedes que creo que ustedes ni se imaginan a quién tengo hoy conmigo. Así que a ver, cierren sus ojos en sus casas a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Chao! Nuestra hermana Lucre está aquí junto con nosotros. Chicos? Estoy muy contenta de poder otra vez hacer la escuelita dominical con mi hermana Liz. ¡Qué lindo! Nosotros le veíamos en nuestras casas, pero el Señor abrió las puertas para que hoy podamos estar aquí juntita nuevamente, como todos los domingos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y para que ustedes cada día aprendan más de las cosas del Señor. Eso es lo más hermoso, de poder aprender lo que el Señor tiene preparado para cada uno de ustedes. En sus casas, igual el Señor va a ir enseñando a través de sus padres, a través también de todas las enseñanzas. Ustedes tienen que guardar en sus corazoncitos, porque el Señor hace su obra a través de su palabra. Así que estoy muy contenta porque Liz, yo les vengo a acompañar porque a Liz le sale muy bien. No, Su ¿cómo video. vas a- Y del otro lado tenemos a Hola chicos. nuestra hermana Steffi, que cada día va a ir avanzando un poquito más. Después la vamos a tener acá y ella también va a dar un compartir, así que estén preparados para ese día, porque el Señor va a tener algo hermoso preparado para ustedes. Tienen De que la dar boca, mucho, chicos, para que sí. Steffi esté de este lado. Bueno, chicos, estamos muy contentos, así que como todos los domingos vamos a empezar orando para dar inicio a esta escuelita dominical, para que el Señor prepare nuestro corazón y que podamos tener ese corazón atento y querer escuchar la voz del Señor y poder atesorarlo en nuestra vida y poder ser de ejemplo. Así que les invito a todos en sus hogares a cerrar sus ojos y vamos a tener un momento de oración. Mi hermana Amén. Lucrecia va a estar orando en esta mañana. Amén. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque, Señor, tú me has traído hasta este lugar junto con mi hermana Lee, con mi hermana Stephanie, con los niñitos que están del otro lado, Señor, escuchando, Señor, que están atentos, esperando a escuchar tu voz preciosa, la cual nos habla todos los días con ese amor inmenso. Nunca nos deja, nunca nos abandona, Señor. Así que te pedimos que tú bendiga a esos niños, que tú nos guíes, todo lo que hemos de hablar, Señor, en esta mañana, junto con mi hermana Liz, realmente, Señor, sea dirigido por ti, Padre Celestial. Te doy gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Gracias a Dios por este día que el Señor ha preparado para nosotros. Estamos muy contentos. Y se viene la pregunta de todos los domingos. ¿Vos sabés, Lucre, cuál es la pregunta de todos los domingos? Sí, a ver, los chicos, ¿saben cuál es la pregunta? ¿Qué vieron el domingo pasado? A ver, acá hay dos niñitos, vamos a ver si se recuerdan. Vamos a Y todo ver lo si que se está del otro lado, acuerdan. estar atento y también pueden responder por un mensajito. Nosotros también queremos ver sus fotos o sus videitos o sus audios que estén mandando y digan, vimos tal cosa, porque eso también nos alienta a nosotros. A ver, Alejandra, ¿le vas a saludar a los chicos hoy? Hola. ¿Te acordás, Alejandra, qué aprendimos el domingo pasado? Sobre el maná. El maná. Me parece que ese fue el otro domingo. Un poquito más adelante, ¿qué pasó? ¿Qué iba salió de la roca? ¿Te acordás? Agua. Agua. Muy Muy bien, bien, Alejandra. chicos. Se va otra vez Alejandra. ¿Con Sal- qué golpeó Moisés la roca? A ver, los ¿Quién chicos. Su vara. ¡Muy bien, Alejandra respondió con su Con vara. su vara. Qué hermosa esa enseñanza, hermana. Preciosa. Y el poder que tiene el Señor y cómo constantemente nos está enseñando. Y se acuerdan que hablamos acerca de esas pruebas que el Señor siempre nos envía hasta que salgamos aprobados. ¿Te acordamos, hermana? Sí, siempre hablamos de eso, así que es bueno volver a recordarnos, porque el Señor en su palabra nos vuelve a repetir siempre, parece que siempre es lo mismo. Como se recuerdan el versículo que todos los domingos nosotros les damos para que ustedes no solamente oigan, dice la palabra del Señor, que no seamos oidores, sino hacedores de su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que lo pongamos por obra. Y uno de los versículos que siempre tenemos presente, ¿por qué? Porque es su tiempo, es el tiempo que el Señor nos da de honrar a nuestros padres.
¿Se recuerdan ese versículo? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo que todos los domingos le estamos dando para que ustedes se recuerden. Porque el Señor así nos pide, no solamente a los niños, también a los grandes, que honremos. Así que también así estas palabras nosotros debemos guardar en nuestros corazones. Así es, hermana. Muy bien. Estoy muy contenta y hoy vamos a aprender aún todavía del pueblo de Israel. Es una historia y es un libro muy hermoso, chicos, que no lo vamos a dejar de leer. Hay muchas enseñanzas para nuestras vidas y es por eso que el Señor nos pide estar con un oído atento, un corazón dispuesto a atesorar su palabra en nuestros corazones. Hoy vamos a aprender en el libro de Éxodo, capítulo 17, versos 8. Esta historia de hoy lleva el título Guerra con Amalek. El pueblo de Israel entró en guerra. Pero ¿cómo, hermana? Si estaban en un desierto. Aparte, creo que este pueblo nunca había peleado, ¿verdad? ¿De dónde sacaron las armaduras? No me imagino, hermana Lucre. Y podemos recordar, podemos pensar en la palabra del Señor. Los chicos estuvieron dando también los domingos, hace unos domingos atrás, acerca de la armadura de Dios. ¿Se recuerdan, chicos? ¿Y el Señor dónde está la armadura? ¿Dónde? ¿Será que podemos ir a comprar en un kiosco, hermana Liz? Me ¿Podemos parece que comprar? no. ¿O será que podemos pedir por internet ahora que no podemos salir? Vía online. Sí. ¿Será que podemos ir? Tampoco, hermana, Tampoco. A ver, los chicos, ¿cómo podemos, de dónde conseguimos, Alejandra, la armadura de Dios? ¿Dónde está la armadura de Dios? En la Biblia. Muy bien, Ale. Acá la palabra está cómo debemos ponernos la armadura, para qué sirven. Y ese pueblo también estaba armado para pelear, pero sobre todo porque Dios le acompañaba. Esa es el arma más poderosa, que el Señor está con nosotros. Y así después, ¿qué pasó, hermana Liz? Bueno, chicos, esto continúa. Les voy a leer algunos versículos y ustedes también estén leyendo ahí en sus hogares. Dice que este pueblo estaba en medio del desierto y vino Amalek. Recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le había prometido un lugar donde fluía leche y miel, un lugar maravilloso, pero ellos debían ir venciendo distintos reinados para llegar a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido por heredad. Pero así ellos también debían ir batallando contra aquellos enemigos. Y en este caso se les presentó el primer enemigo, hermana Lucre, que era Amalek, los amalecitas. Así es. ¿Quieres leerles tú, hermana Lucre? Versículo 8. Del versículo 8 en adelante dice así: en el nombre de Jesús. Todos aquellos que tienen sus Biblias, en Éxodo 17:8, nuevamente le hago recordar. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varón y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Creo que vemos un nuevo personaje en esta historia. ¿No te parece, hermana Lucre? Dos personajes. Sí, la verdad que sí. Hasta 13. A ver, no, sí, tenés razón. Son dos nuevos personajes. personajes. Necesito mis imágenes ilustrativas. En este domingo vamos a aprender acerca de un nuevo personaje que presenta la palabra de Dios. Y se trata de Josué. Conocemos a un Josué, pero en esta parte de la Biblia habla acerca de Josué. Dice la palabra de Dios que Moisés llamó a Josué y le dio un mandato. Así como habíamos leído acá, le dijo Moisés a Josué que le escojan varones valientes para que vayan a la batalla contra Amalek. ¿Se imaginan, chicos? Josué tenía este cargo de empezar a elegir en medio del pueblo de Israel hombres valientes que tenían que pelear contra este ejército enemigo.
¿sí? Así, como sabemos, la palabra de Dios nos va preparando en todas las cosas en nuestras vidas. Este joven Josué que vemos por primera vez en este libro de Éxodo iba a ser el sucesor de Moisés, ¿sí? ¿Qué quiere decir sucesor? Te iba a preguntar lo mismo. Diga tu hermana Lucre, ¿qué significa un sucesor? Alguien que después de este trabajo que tenía Moisés, ¿cuál era el trabajo que tenía Moisés en el pueblo de Israel? ¿Cuál era el trabajo? De dirigirlos a él por el camino que a Dios le agradaba. Pero Moisés, como todos nosotros, tenemos un tiempo el cual el Señor nos usa para un propósito. Y Moisés también fue llamado para un propósito. Pero ya estaba llegando, ya estaba cerquita su final ya del trabajo, para terminar el trabajo que el Señor les dio a Moisés. Y después Josué iba a ser el que iba a seguir el trabajo que el Señor había preparado para todo, hasta vos que estás ahí en tu casa, también el Señor tiene un trabajito para vos. Pero ¿qué pasa cuando para ir a trabajar a un lugar? ¿Qué necesitamos? Necesitamos prepararnos. Yo no puedo ir a trabajar a ver de electricista si yo no sé nada, yo no me preparé. Bueno, así también los hijos de Dios debemos prepararnos para que en el momento el Señor nos muestre cuál es el trabajo que Él tiene preparado para cada uno. Así Josué iba a seguir el trabajo que el Señor le había dado a Moisés, que era dirigir al pueblo ¿hacia qué tierra? ¿Dónde? Fluye leche y miel, hacia la tierra prometida Así que es. Dios le había prometido, ¿sí? Así que como dice esta escritura, esta parte de la Biblia, dice que Moisés le dio este mandato a Josué: tú ve, escoge unos hombres valientes y pelea contra Amalek. ¿Pero qué iba a hacer Moisés mientras que Josué se iba a pelear contra los amalecitas? Moisés se iba a ir allá. Y dice aquí la palabra de Dios que Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. ¿Saben qué pasaba en ese lugar? Cada vez que alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. ¿Qué quiere decir prevalecía? Que se avanzaba contra ese pueblo. O sea, que avanzaba contra Amalek. Le iba ganando a Amalek ese pueblo. Y dice acá, mas cuando Moisés bajaba sus manos, Amalek prevalecía. Acá tengo una imagen demostrativa. Entonces vemos, chicos, que la palabra de Dios dice que cada vez que Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel iba ganando la batalla. Pero cada vez que bajaba sus manos, Israel iba perdiendo. ¿Saben por qué Moisés bajaba sus manos? Porque se cansaba. A ver, chicos, hagan la prueba en su casa y nosotros acá con hermana Lucre. Vamos a alzar nuestras manos. Ya estoy haciendo ya. Nuestra hermana Estefi está alzando del otro lado. Nos vamos a cansar y vamos a bajar nuestras manos. ¿Cómo sentía? Dice una partecita que Moisés dice que sentía su mano pesada, como algo que una carga. ¿Vieron cuando ustedes llevan algo? Ay, cuando llevan por mucho tiempo se cansan nuestras manos. Dice que así se sentía Moisés, dice que sentía una carga. Así es, hermana Lucre. ¿Y qué hicieron? Recuerden que Moisés no fue solo a esa cumbre. ¿Con quién fue? Es Josué y Hur. Así es. Moisés subió con Aarón y con Hur a esta cumbre. Y ellos hicieron algo por Moisés. Contanos tu hermana Lucre, ¿qué hicieron Aarón y Hur? Dice como Moisés, dice que se cansaban sus manos. Estos hermanos, vamos a decirlo así, estaban al lado de Moisés. ¿Y saben qué hacían? Le estaban ayudando, levantando sus manos. Cuando veían que el pueblo, porque se dieron cuenta, porque el Señor había revelado que levantando las manos, el pueblo de Israel ganaba. El Señor nos muestra que solamente con su poder nosotros podemos vencer las artimañas del enemigo. Porque, a ver, Liz, le vamos a contar a los chicos a qué se refiere el Señor, porque se recuerdan que toda la palabra del Señor tiene una enseñanza. Entonces, el pueblo de Amalek, el Señor nos enseña que se refiere a nuestras carnes, a nuestras debilidades. Porque nosotros, en nuestra carnalidad,
sin Cristo, tenemos muchas cosas que a Dios no le agrada. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Gálatas habla sobre las obras de la carne y... ¿Qué, Liz? ¿Lo Las otro? obras del Espíritu. Los frutos Las del Espíritu. frutas del Espíritu, muy bien. Era las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces el Señor nos muestra que hay esa pelea en nuestras vidas, así como había con el pueblo de Israel y con el pueblo de Amalek, así también en nuestras vidas hay esa pelea espiritual, nuestra carne contra la nueva criatura que está acá dentro de nosotros, que es el Señor Jesús. Y se pelean. Por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo de los niños. A ver, nosotros que somos maestras de la escuelita tenemos niños que por ahí a veces están peleándose. Y el Señor nos enseña, nos ayuda a nosotros como mamá de hablarle acerca de esta guerra. Vemos, es un ejemplo para nuestras vidas. Seguramente ahí los niños también se pelean en su casa, ¿eh? ¿O no? A ver qué dicen las mamás. Seguramente que no, ¿eh? Sí, seguramente que hay, porque el Señor dice que va a haber esas peleas. Pero ¿saben qué? También el Señor nos alienta que podemos vencer eso. Podemos ser ganadores, así como el pueblo de Israel podía ganar a Amalek. Lucre, te estás adelantando. ¿Qué me estoy adelantando? Todavía no le cuentes el final a los chicos, Lucre. ¿Saben, chicos? Aarón y Hur trajeron algo para Moisés. Me estaba olvidando esa parte. A ver, Lee, contame vos, porque yo me estaba olvidando. Aarón y Hur trajeron una piedra, una roca, Todo, lo ¿Dónde? más importante. donde sentaron a Moisés. Y así Moisés se sentó y levantaba sus manos. ¿Qué hacía Aarón y Hur? Sosténme mi mano, Lucre. Así, un lado acá y otro lado acá, sostenían las manos de Moisés. Esto también tiene una enseñanza para nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Una hermosa enseñanza. Ahora vamos a escuchar. Bueno, así nosotros debemos ser. En la palabra de Dios también habla de una roca, que es... A ver, ¿qué dice? ¿Quién es la roca en la palabra? Acá hay dos niñitos. Vamos a ver. A ver. ¡Jesús! Muy El bien. Señor Jesús es la roca. Y hay un versículo también que habla acerca de eso. A ver. Ese versículo que acompaña lo que estaba diciendo la hermana Liz está en Mateo 11, 28 y 29. Habla sobre un cansancio también. Estamos hablando que Jesús es la roca. ¿Y qué dice la palabra del Señor en ese versículo? Dice, venid a mí todo lo que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué pasaba con Moisés? Estaba en esta versión, porque hay versiones, como sabemos, de Biblias, y en una versión dice, estaba cansada, las manos de Moisés estaban cansadas. Y en otra versión dice, estaban pesadas. Y el Señor acá dice en este versículo, dice, venid a mí todo lo que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice el Señor. O sea que el Señor nos enseña que Él, siendo la roca, nosotros debemos ir al Señor Jesús y decir, Señor, yo no puedo dejar de pelear con mi hermanita, yo no puedo dejar de pelear con mi hermanito, o así yo no puedo, muchas veces le contesto a mi mamá. Todas esas son obras de la carne, de nuestra carne. De Amalek. De Amalek, sí, es un ejemplo de Amalek en nuestras vidas. Entonces el Señor me dice, vení acá, hijo mío, te amo, vení, yo te voy a cuidar y yo te voy a ayudar y te voy a dar la fuerza que vos necesitas para poder vencer eso. Porque ese es el enemigo que quiere vencernos a nosotros. Nosotros a veces pensamos, el enemigo a veces acá nos pone en la mente, en nuestros oídos, nos dice, pelea con tu hermano porque tu hermana no tiene razón, o tu hermana no tiene razón, o tu mamá, y todo te hace hacer a vos, ay, tu mamá no te quiere. Esas cosas nos pone acá el enemigo en nuestros oídos. Pero nosotros, al hacer caso a esa voz, no es que estamos ganando, estamos perdiendo contra Amalek. ¿Por qué? Porque Él está tomando lugar en nuestra vida, Él está ganando si nosotros le escuchamos y le obedecemos. ¿No es cierto, Liz? Así es, hermana. Entonces estamos aprendiendo que como hijos de Dios podemos hallar un descanso. Me pongo a pensar qué hubiera pasado si Moisés se hubiera quedado parado y Hur y Aarón al lado de él y nunca le hubieran traído una piedra para que él se siente. Él no hubiera tenido un descanso. Entonces, Lucre, aprendo de que el Señor nos enseña a descansar en Él.
Así es. a sentarnos, dice, en la roca que es Cristo, y Él nos dará descanso. Pero también veo algo más, hermana Lucre. Veo que Aarón y Hur estaban con él. Moisés no estaba solo. Él tenía 2 compañeros. Que es así la palabra del Señor, es tan sabia. Todas las cosas que el Señor dejó en su palabra es con una enseñanza para nosotros. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros no podemos vencer solos. No podemos, a veces digo, bueno, Señor, ayúdame, pero yo sigo peleando con mi hermana. Yo sigo batallando con esa, pero solo. Pero el Señor nos enseña que hay personas que nos pueden ayudar, hermanos. Porque aquel que tiene a Jesús en su corazón como nosotros, son nuestros hermanos. Porque somos hijos de Dios. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros también busquemos a alguien que nos ayude. A nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros tíos, a nuestras abuelas. De pedirle, yo no puedo pedir oración sobre todas las cosas. ¿No es cierto? Es porque el Así Señor es. nos enseña que Él quiere que nosotros le busquemos a Él en oración. ¿Y qué mejor? Juntos, ¿no es cierto? Así es. Trabajar juntos, en armonía, dice la palabra del Señor. Unánimes. Cuando nosotros tenemos así, juntos, no nos pueden vencer fácilmente. Pero dice el Señor que si 2 se pusieran de acuerdo en esta tierra, el Señor nos va a escuchar. Amén. Y el Señor quiere que estemos unánimes. Por eso también fue algo que el Señor me alentó a venir también, a alentar a mi hermana, porque ella me alienta a mí. Cada vez que yo estaba en mi casa escuchando con mis hijos, yo decía, ay Señor, yo quiero que también alentar a mis hermanos, estar con ellos, trabajar juntos, todos unánimes. Así el Señor quiere que nosotros aprendamos de chiquitito ir trabajando junto con nuestros hermanitos, porque hablamos de hermanitos, ¿no es cierto, Liz? Porque es lo que le tenemos todos los días a nuestros hogares y con los que el Señor también prueba, ¿no es cierto? Así es. Así es, hermana Lucre. Entonces estoy aprendiendo muchas cosas el día de hoy. Y creo que ustedes también. Estamos aprendiendo acerca del poder de nuestro Dios. Cómo Moisés acudía a Dios en oración constantemente. Y en este capítulo estamos aprendiendo que Moisés no fue solo a esa cumbre. Fue con 2 hermanos. Aprendí también de la roca que es Cristo, que el Señor nos enseña a descansar en Él cuando tenemos adversidades. Entre Ale y Caleb, a veces hay mucho. Entonces la palabra nos enseña a acudir a Dios. Tenemos hermanos mayores, nuestros padres, en este caso ustedes como niños de la escuelita, pueden acudir a sus padres, pedir oración, ayuda. Y aprendo otra cosa, acerca del compañerismo. Si yo tengo mi hermana, mi hermano, sé que en algún momento, si yo lo necesito, estoy pasando una dificultad o algo, sé que mi hermana va a estar ahí para mí. Y creo y tengo la certeza que si mi hermana pasa algo, ella también sabe que yo estoy ahí para ella. Y qué hermoso que desde pequeños podamos aprender esto, de que, bueno, está bien, tenemos nuestros roces y nuestras peleas como hermanos, pero siempre solucionarlo y no dejar que el sol se ponga sobre ese enojo. Ese otro versículo, así que estar atento. La palabra del Señor dice ese versículo. Así es, que el sol no se ponga sobre ese enojo y hasta el otro día estar enojado, ¿no? Sino arreglar nuestra situación entre hermanitos, ahí, perdonarme, abrazarnos y pedirnos perdón si en algo hemos fallado. Y así ir avanzando en este camino, así como lo hacía Moisés junto a sus hermanos Aarón y Hur. Eran sus compañeros, estaban con él para ayudarle. Si tú te cansas, hermano, nosotros estamos aquí para levantar tus manos. Qué hermoso, hermana Lucre, lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Muy lindo. ¿Sí? Y luego dice más adelante que Josué deshizo a Amalek. Y dice que deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Ahí viene la parte. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Como nos da a nosotros cuando confiamos en el Señor Jesucristo, que es la roca. Nos vamos y decimos, Señor, no puedo vencer, pero Él nos da fuerza y podemos vencer. Y recuérdense, como dice la hermana Liz, yo estaba queriendo decir dice, como soy poquita apurada. No, pero está bien, No quería decir. 2 cosas ya había dicho. Primero, que Jesucristo era la roca, que Él es nuestro descanso.
Segundo, que tenemos hermanos que nos pueden ayudar. Ahí porque el Señor Jesucristo nos da el mismo espíritu a todos, el mismo espíritu a ella, el mismo espíritu a mí, que es el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces nosotros por eso llamamos a ser hijos de Dios y nos tenemos los unos a los otros para ayudarnos a poder vencer. Amén, así es. Y hay algo que quiero también decirles, hermana Luca, a los niños, de que Dios sabe los padres que nos dio y los padres que les dio a ellos también, a los más pequeñitos. Y es importante y es necesario que en cualquier dificultad que nosotros como pequeños, como un poquito más grandes, podamos tener en el transcurso de nuestra vida, acudir a nuestros padres. Porque Dios le ha dado sabiduría a nuestros padres para instruirnos en este camino que es el camino de la verdad. Así es. Otra vez, volvemos al versículo que siempre he enseñado. A ver los chicos, a ver Alejandra y Caleb que están acá. ¿Cómo es el versículo? Honra. A ver. ¡Fuerte! Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy bien, Perfecto. amén. Así es, chicos, qué hermosa la promesa de Dios, porque sabemos que sus promesas son fieles y verdaderas. Estoy muy Toditas. contenta. Sí, Toditas se cumplen, ¿eh? Sí. Así que a esperar con fe la promesa del Señor, la Así palabra que es. Él nos tiene para nosotros. saben, chicos, hay un último versículo que queremos compartir con nosotros, con ustedes, ¿sí? Dice acá la palabra de Dios que Moisés hizo ahí un altar y le puso un nombre. ¿Quieres saberlo, hermana Lucre? Sí. Bueno, te doy oportunidad para que lo leas tú. Vamos a leer acá, seguimos con Éxodo 17, versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. A ver, ¿qué significa ese nombre? ¿Por qué le puso a ese lugar así ese nombre? A ver, y dijo, por esto, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Así es. Vamos a tener esa lucha siempre, constantemente. Como yo le estaba diciendo, esa lucha no es afuera, hay una persona, mi vecino, no es mi hermana, no es mi hermano, no es mi papá, no es mi mamá, no es mi primo. Con eso nos peleamos nosotros. Nosotros tenemos la lucha contra, dice la palabra del Señor, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principado, contra potestades, contra señores de esta tiniebla. ¿Qué quiere decir? El enemigo usa esas artimañas para que nosotros podamos, acá, nuestra carne, podamos vencer a esta carne, que es el enojo. ¿Se recuerdan que le hablé? Va a haber le voy a dar un trabajito. ¿Le puedo dar un trabajito, Liz? Sí, claro que Ya. puedes. En sus casas, sus padres le van a enseñar. Y creo que muchos deben saber, la mayoría deben saber, sobre los frutos del espíritu y las obras de la carne. Ya muchas veces vimos, pero es bueno volver a recordarnos. En Gálatas dice ese versículo. Van a buscar dónde y qué dice, cuáles son. Van a ver que muchas cosas esas todavía hay en nuestra carne, porque el Señor así lo dijo. Todavía hay en nuestra vida. Porque el Señor dijo que iban a tener de generación en generación esa pelea iba a haber. Pero no quiere decir, ¿no es cierto, Liz? Que no quiere decir que nosotros nos conformemos con eso. No, porque el Señor quiere que nosotros tengamos fruto del Espíritu. Así Y esos frutos lo vamos a obtener a través de la palabra del Señor. Así es, chicos. Y también estoy aprendiendo que vamos a tener luchas, vamos a tener conflictos. Pero si acudimos al Señor como acudió Moisés, y este pueblo se dio cuenta de que cada vez que Moisés levantaba las manos al cielo, Dios le daba la victoria. Entonces, si acudimos a Dios cada vez que tenemos conflictos o peleas con nuestros hermanos, en oración, acudir a Dios, Dios nos va a dar la victoria y vamos a poder, como este pueblo, le puso este nombre Jehová Nisi, porque ¿saben qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi bandera. Así es. Es decir, que Dios nos da la victoria en todas las cosas, pero acudamos a Él. No tratemos de solucionar por nosotros mismos. El pueblo de Israel se dio cuenta que ellos solos no iban a poder vencer al pueblo de Amalek, porque imagínense, nunca habían peleado. Era la primera vez que peleaban, que se armaban
con las armaduras que habían traído de Egipto cuando los despojaron y salieron de Egipto, ¿recuerdan? Bueno, esta era la primera vez que el pueblo de Israel peleaba. Y al ver a Moisés que levantaba las manos, se dieron cuenta que su victoria estaba en el Señor. Solo Dios le podía dar la victoria. Así es. Y así también a nosotros. Únicamente Dios nos va a dar la victoria, es decir, ganar. Pero no de que yo te gané, Caleb, yo te gané, Alejandra. No, ganar al enemigo que quiere vernos enojados todo el tiempo y peleando y discutiendo. Entonces ahí Dios nos da la victoria cuando oramos a Él. Así es. Así es, hermana Lucre. Acá le estaba mostrando, yo me corrí y le Sí. voy a mostrar. El Señor es mi bandera. Y ese debe ser, ese es el lema en este día, el título de la enseñanza, que el Señor es nuestra bandera. Así. Toda la gloria para Él, ¿no es cierto, Ana? Amén, amén, hermana Lucre. Estamos muy contentas y espero que ustedes en su casa también puedan atesorar esta palabra en sus corazones, volver a meditarlo y sacar más alimento para sus vidas. Así que a continuación vamos a hacer la actividad, hermana Lucre, ¿sí?